Hey, hola, ¿cómo están? A ver, si esta pregunta me lo hubiesen hecho antes, créeme que hubiese dicho que sí, y hasta hubiese buscado muchos artículos y mucha información para convencerte que es cierto. Sin embargo, con el transcurrir del tiempo y del día a día, pues ya no estoy tan seguro de eso. Ah, me olvidaba, algo más. Quiero que mires esta imagen. Y ahora quiero que mires esta imagen. ¿No crees que tiene algo de semejanza? Así que empezamos con este video. Hey, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Francisco. Pues el día de hoy vamos a hablar sobre estos dos temas en particular. Durante nuestros inicios, nosotros como seres humanos hemos desarrollado sistemas de comunicaciones. Sistemas para poder transmitir, para poder expresar, para poder conocernos a nosotros mismos. Y logramos desarrollar la comunicación no verbal y la comunicación verbal. La comunicación no verbal sería prácticamente esto. Cuando ves imágenes, algún símbolo como estos y estos y estos de aquí, o cuando haces algún gesto corporal. Pues en la comunicación verbal ocurriría algo como esto. Cuando tú le mandas un mensaje de texto a tu crush y te dejen visto, o cuando hablas por teléfono al final no te responden. Y todo esto, durante toda la historia, ha sufrido muchos, pero muchas variaciones. De manera paulatina, que quisieron que empiece a evolucionar, a convertirse en algo mucho más simple. Quizás esto tú no lo conozcas, o quizás ya lo conozcas y te lo hayan explicado de alguna manera en el cual vamos a recrear un poco la escuela. Llegábamos a la clase de comunicación y nos empezaban a explicar todas las reglas necesarias para poder escribir. Pretérito, sujeto, yuxapuestas, dictongos, triptongos. Que cuando eres un niño, como que sí, claro. Como toda persona tenemos la curiosidad de preguntar el para qué nos va a servir. Y pues los profesores siempre nos terminan respondiendo la misma, que te va a ayudar para poder escribir un texto, para poder escribir una solicitud, para poder escribir tu currículum, para poder escribir una carta, dejando para mí de lado lo más valioso y lo más importante de la comunicación. La comunicación para mí es la manera más íntima que tenemos nosotros como humanos para poder expresarnos a detalle y sobre todo para poder explicar cómo nos sentíamos. Porque si usamos el lenguaje verbal, pues usaríamos simplemente gestos, no sabríamos exactamente qué es lo que le pasa a esa persona. En cambio, con el desarrollo de la comunicación verbal, ya sea escrita o oral, nos hace entender de manera mucho más adecuada qué ocurre con el individuo, qué ocurre con nosotros mismos. Y si en algún momento nos ponemos tristes, tenemos conflictos, podemos escribir lo que sentimos, podemos crear una canción, podemos gritar, hacer ruidos, podemos usar esta herramienta para poder liberarnos. Y justo hay un consejo donde decía, si te sientes abrumado, escribe todo lo que tú creas, escribe en un papel cómo te sientes y luego quema. O escribe una canción, si eres músico, escribe una canción. Porque tener todo acá, demasiado acá, es bueno, sí, pero a veces llega a ser complicado tratar de organizarlo todo aquí y es necesario tenerlo en un impreso, en un papel, para así de esta manera tener una claridad mucho más. Es como para hacer este libreto. La verdad que yo lo tengo acá todo y a lo mejor dentro de acá pueda parecer genial, pero no sé cómo organizarlo. Así que al ponerlo en el papel, puedo darle una introducción, darle problemáticas, dar opiniones, dar argumentos por argumentos, dar una conclusión, dar algunos consejos, algunas sugerencias. Todo esto lo puedo hacer gracias a esta gran herramienta, pero en la actualidad ha llegado a perder su valor que tenía, su valor principal. Y eso hace que nosotros tengamos muchos conflictos, porque creemos que no hay una manera de cómo expresar. Sin embargo, es todo lo contrario. Además, durante toda la historia esto ha ido cambiando. Y un ejemplo claro se puede ver en nuestra propia lengua, porque nosotros hablamos español o castellano. Resulta que nuestro español o el castellano partió evolucionando desde el latín, y no exactamente el latín clásico, sino del latín vulgar, el latín comercial, el que se usaba usualmente. Es más, palabras como estas. Antes se decía terra a tierra, o en vez de decir puerta, solíamos decir porta, o bueno, como bonu, aunque suene un poco francés porque también tiene derivaciones de ellos, o otras, miedo como metu. Suena raro esas palabras, pero son terminaciones que han ido evolucionando durante todo el transcurso de la historia. Pero ahora, ¿qué tiene que ver todo esto respecto a las redes sociales? Lo que ocurre es que todo va transformándose de acuerdo a cambios externos o cambios internos de cada país, de cada lugar que tú puedas vivir. Va a ir evolucionando. Bueno, con la invención de las redes sociales, las primeras personas que tuvimos contactos con unas redes sociales a partir del Messenger, las personas que usaron Messenger, en cierta parte eran jóvenes, pero solo era utilizada por jóvenes. Sin embargo, el gran apogeo de las redes sociales empezó en el 2009. A partir del 2009 se empezó a desarrollar las redes masivas como Facebook, una de las primeras como Hi-Fi, Twitter y otras más que fueron desapareciendo en el transcurso del día. Pero pongámonos a pensar un poco. Las personas que estuvieron en contacto con las redes sociales dentro del periodo de 2009 en adelante no eran personas mayores, eran prácticamente adolescentes, en mi caso puberto, que estaban mucho más autorizados con la tecnología. Y nosotros como pubertos tenemos
en cierta parte un poco de escasez acerca del tema de la escritura, ya sea porque nos enseñaron que las comunicaciones lo íbamos a usar cuando seamos ya adultos o cuando seamos mayores, no desde niños, que es una gran herramienta para poder expresarnos como nos sentimos, porque en el colegio hay niños que están totalmente sin saber cómo expresarse lo que sienten, están súper callados, digamos, aislados, o hay niños que tienen muchos problemas, o hay niños que tienen muchas energías, pero no saben cómo explicar lo que sienten. Pero si nosotros le damos las herramientas, decirle, sabes, la comunicación es una manera donde como tú puedas expresar lo que tú sientas, escribe libremente como tú te sientas. Y ahora, si es que tú le quieres dar detalles a lo que quieres escribir, para que puedan entender, puedan sentirse las otras personas como tú, usa signos de exclamaciones, usa esta regla, usa la otra, para que te dé un poco más completa tu comunicación. Pero lo que hacemos es totalmente lo contrario, le damos todas las herramientas sin explicarle cómo puede usarla, y termina diciendo, ah, bueno, ya pasé el examen y se acabó. Y esto es lo que ocurre. En mi caso personal, así era. O sea, nunca me llegaron a explicar que las comunicaciones, escrito o oral, podrían ser una buena herramienta para expresarme cómo uno se puede sentir, cómo se puede sentir liberado una persona. Y es más, cuando llegaron las redes sociales, nosotros como no teníamos esa idea clara de que esta es una herramienta, pues simplemente escribíamos como quisiéramos. Y ahora, ¿qué ocurre? Como nuestro cerebro funciona con patrones, al ver ciertos patrones como este ya, como el ala bien, estos términos cortos, nosotros lo empezamos a usar en nuestro día a día. Y nosotros reconocemos, si entro a Facebook, hay ciertos patrones de escrituras que voy a utilizar y pues uso los términos que están ahí. Y es una manera de sobrevivencia, es una manera que tenemos ya implantada de nosotros para poder sobrevivir, para poder ser sociable. Ahora, hay personas que dicen que quieren cambiar esta manera y ahora dependerá de nosotros dar una idea más clara en cómo poder ayudar en esta situación. Pero las redes sociales en cierta parte muestran el nivel de educación o el nivel de instrucción de ciertas regiones o lugares donde puedas tú provenir. Ahora, respecto a la pregunta exactamente, ¿las redes sociales cambian nuestra manera de escribir? Pues la verdad es que sí lo cambio, que es mediante emoticones. Es un nuevo lenguaje de signos visuales. Y ahora quiero que mires esta lista de emojis con esta lista de los egipcios. Si lo ves detenidamente, es a darte cuenta que ocurre algo. Ahora quiero que te imagines en el futuro, digamos en el año 3000. Ahora quiero que te pongas en modo investigador. Tú como investigador ves los jeroglíficos, ves símbolos, varias figuras que te dicen qué significa. Según tu interpretación, tú vas a ver este símbolo de estos dos pies que te estoy poniendo acá, tú vas a interpretar que es una persona desplazándose. Ahora yo te pongo este emoticón y ¿qué pasa contigo? También te das cuenta que interpretas la misma idea. Y ahora te pongo otra figura, ves este pescadito, tú lo ves y dices, ¿qué quiere decir este pescado? Pescado, huele feo, huele mal, lugar apestoso a lo mejor. Y ahora si te pongo este pescado en la actualidad en el emoticón, pues tú dices, algo no cuadra, ¿qué le pasa al chico? ¿No? Ahora si yo te pongo este emoticón, que es de la mano de acá, esta manito, como tú eres un científico del año 3000, ves este emoticón, tú dirías, ah no, a esta persona le gustaba pintarse las uñas. Pero tú y yo sabemos que ese símbolo no significa exactamente, literalmente, me voy a pintar las uñas. Significa como que, ajá, me da igual, o dime qué es lo que quiere decir. Sí, claro, soy lo máximo. Y podemos usar muchos ejemplos acerca de los emoticones. Hemos logrado evolucionar y crear esto, de esto a esto. Y eso es algo que tenemos que de manera sutil no le damos el valor adecuado. Pues pasa simplemente pues porque pasó. Pero si te pones a analizar los detalles es que tenemos la mejor herramienta y la más grandiosa herramienta para poder transmitirnos. Te mandamos este emoticón, ponemos esta carita feliz, es una carita feliz, pero sabemos, tú y yo, que eso no significa eso, que no significa que estás feliz, sino que estás como que, sí, no pasa nada, ¿no? Como que, dime qué pasó. Llegamos al nivel de poder recrear algo que en los egipcios hubo y nosotros logramos recrear eso con los emoticones. Obviamente en los egipcios hay figuras que son súper complicadas de entender, como también va a haber emoticones que vamos a crear nosotros donde va a ser súper complicado que alguien lo entienda, como el tema de las uñitas o el monito o todos esos emoticones que al final tenemos que darle un valor adecuado. Al final te das cuenta que los pequeños detalles hacen grandes cambios en el día a día. Ahora, ¿qué es lo que yo busco con esto? Que tú puedas darte cuenta que tenemos una herramienta súper genial que tenemos a la disponibilidad y que lo podemos usar de manera adecuada. No partiendo desde la idea de que tengo que aprenderme reglas gramaticales y todas esas cosas, no. Sino partiendo de, joder, si aprendo esto, puedo transmitir lo que verdaderamente siento. Puedo transmitir de manera de detalle una receta o una experiencia para mis futuros hijos de acá a 30 años o para futuras personas que a lo mejor conozca o para darle un consejo a otra persona que también está pasando lo mismo, pero les voy a dar de manera detallada, con un signo de exclamación, de pregunta, para que esa persona diga, acá dice que se cayó, pero si lo vemos en letras, se cayó, pero si le agregamos la exclamación, se cayó, las preguntas, se cayó, como que preguntas, la exclamación, ¡ah! Se cayó.
podemos lograr entender, podemos entender mucho más de lo que a simple vista parece que no podemos. Bueno, en fin, espero que les haya parecido interesante este video. No se olviden suscribirse, dale, porque como ya saben también hay un problema, es que las nuevas lenguas y las nuevas apariciones